Saludos a todos y muchas gracias por la invitación y porque estemos aquí en este congreso. Vamos a hablar de la monitorización neurológica en los cuidados intensivos, tanto generales como neurocríticos. El cerebro es nuestra principal prioridad. Pues están mis datos de contacto por si quieren platicar conmigo en redes sociales o por correo electrónico. Tengo un conflicto de interés. Esta plática está patrocinada por Máximo. Pero como dijo Sócrates, yo soy amigo de Máximo, pero soy más amigo de la verdad. Y además nunca he tenido que mentir por un amigo, así que no hay realmente un conflicto de interés en lo que estoy diciendo. Por favor, vamos a recordar que la terapia intensiva nació en el concepto de tener pacientes despiertos y felices. Poco a poco las situaciones se complicaron y tuvimos que empezar a dormir a los pacientes. Y fue cuando tuvimos que encontrar otras formas de monitorizar el bienestar del paciente, ¿no? Lo más importante en terapia intensiva es tener pacientes como estos contentos y aprendiendo más sobre la vida y también médicos contentos. Poco a poco empezamos a tener pacientes más complicados, pacientes con dolor, pacientes que necesitaban niveles de medicación, de analgesia, de sedación, de ansiolisis más grande, y el monitoreo neurológico se volvió más complicado, pero la herramienta más importante que tenemos nosotros para el neuromonitoreo es lo primero que nos enseñaron en la vida. Lo primero que nosotros aprendimos todos fue interpretar el rostro de la persona que estaba enfrente de nosotros, nuestro cuidador, nuestra mamá, nuestro papá. Si esa persona estaba feliz, nosotros buscábamos la causa de esa felicidad. Si esa persona estaba con miedo, buscábamos la causa de ese miedo. Entonces, nosotros estamos completamente capacitados para entender el rostro de la persona que está enfrente de nosotros. En este estudio que ven, una computadora, un algoritmo de inteligencia artificial, localizó a los pacientes que necesitaban un equipo de respuesta rápida o un paso a cuidados paliativos, simple y sencillamente viendo el rostro, pero nosotros no necesitamos inteligencia artificial para hacer eso. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos por ver el rostro de las personas, el monitoreo más importante en neurocríticos, saber que en el momento en el que hay un paciente con delirio, agitado, o peor aún, que tenemos que restringirlo, pues hay un fracaso muy importante en nuestro plan de cuidado. Algo nos está ganando y casi siempre es el sufrimiento y diagnósticos que no hemos considerado. Entonces, es muy importante entender por qué un paciente está agitado y el saber que restringirlo es aumentar el problema, no controlarlo. El rostro de las personas, insisto mucho, nos dice cosas muy importantes independientemente del nivel de sedación. Podemos ver rostros de angustia, podemos ver rostros tranquilos y después de eso vemos las manos. Y las manos también nos dan mucha información cuando hay manos plácidamente colocadas o cuando hay manos como en el círculo que están con mucha aprensión. Eso da gran información sobre lo que está pasando con el paciente. Siempre mirar las pupilas, siempre los reflejos pupilares, el reflejo corneal dan información muy importante. Pero los objetivos de esta plática es lo que podemos hacer cuando los niveles de sedación, la complejidad de los casos, el daño neurológico no nos permite una aproximación tan directa. Los objetivos de esta plática es hablar del electroencefalograma, que para mí es uno de los monitoreos más importantes en terapia intensiva en cualquier paciente que no tenga un nivel de conciencia adecuado, ya sea por sedación o por daño. Todos estos pacientes en una terapia intensiva general y en una neurocrítica indiferente deberían tener un electroencefalograma al menos de 2 canales, de la misma forma que actualmente nos parece impensable una terapia intensiva sin una electrocardiografía continua. Después vamos a ver la vaina del nervio óptico, la pupila, que son nuestros principales monitoreos. Hablaremos un poco de la saturación cerebral y las conclusiones. La actividad electroencefalográfica se divide en ritmos. Cuando el ritmo son 13 a 35 Hz, que solo quiere decir que en un segundo contamos de 13 a 35 ondas, valle onda, estamos en un ritmo beta.
Cuando está entre 8 a 12 Hz es un ritmo alfa, teta 4 a 8 Hz y delta de 0.5 a 4 Hz. Cuando tenemos un ritmo beta, tenemos un paciente despierto, que es lo que queremos en terapia intensiva. Podemos tener algunos casos donde llevemos al paciente a alfa, un paciente moderadamente sedado, pero definitivamente los ritmos teta y delta, anestésicos o sobresedación, no deben existir en la terapia intensiva. Ya solo con este monitoreo de evitar la sobresedación se ganaría mucho en terapia intensiva desde el punto de vista de sufrimiento, de pronóstico y de economía. Cuando tenemos un flujo sanguíneo cerebral entre 35 y 50 mililitros por cada 100 gramos minuto de cerebro, lo que es normal, el consumo normal de glucosa y oxígeno en el cerebro, tenemos un predominio alfa. Conforme este flujo sanguíneo cerebral va disminuyendo, empezamos a perder ritmos hasta que llegamos a lo peor que puede pasar, que es la supresión. A veces es difícil monitorizar este electroencefalograma. Si aprender un electrocardiograma nos ha costado trabajo, el electroencefalograma puede ser un poco más complicado, pero gracias a la tecnología podemos, con una base de datos muy grande, una inteligencia artificial, tenemos un registro de cientos de electroencefalogramas, miles de electroencefalogramas que nos permiten tratar de clasificar a los pacientes y esta frecuencia y este poder espectral, se puede toda esta complejidad darle un número que es fácil de interpretar. En el caso de Máximo, el número se llama PSI, el Patient State Index, y este número se correlaciona con lo que habíamos mencionado antes de el consumo de oxígeno cerebral, el flujo sanguíneo cerebral. Conforme este número disminuye, se puede ver que la actividad cerebral disminuye, lo cual es muy importante para el pronóstico y el bienestar de los pacientes. Nosotros podemos ver la frecuencia y el tiempo en dos dimensiones, pero necesitaríamos también una tercera dimensión, que es cuál de estos ritmos que estamos viendo es el que ha predominado en actividad cerebral. Esto es una de las cosas que empiezan a ser complejas, el estudio de la electroencefalografía, pero que en los monitores actuales se ha resuelto de una forma muy sencilla. Hay una tercera dimensión. Pues en la parte de abajo tenemos el tiempo, en el eje de las X tenemos la frecuencia, y si nosotros miráramos de manera lateral el monitor y tuviera una tercera dimensión, esta tercera dimensión serían colores. Entre más se acerca al rojo este color, quiere decir que el ritmo que está en esa banda de frecuencia ha predominado más que los otros ritmos. Es decir, si vemos algo azul, como lo que está en la banda de 40 Hz, quiere decir que muy poca de la actividad de todo el cerebro está en 40 Hz. Pero si vemos esta banda en rojo de 10 Hz, quiere decir que gran parte del tiempo los ritmos que están en la frecuencia de 10 Hz han predominado. Es como si viéramos picos en rojo muy altos y valles muy planos en azul. Y con esto podemos no solo saber la presencia de ritmos, sino cuál ritmo ha predominado. Tenemos que entender el monitor. El electroencefalograma es en tiempo real. El Patient State Index, el PSI, está con un retraso que puede ser de 30 segundos, un minuto. Los hertz que vemos en las otras denominaciones que se ven ahí, tanto el derecho como izquierdo, pueden tener un retraso de 1 a 5 minutos, y cuando vemos toda la pantalla de colores debemos de saber que hay un retraso de 20 minutos respecto a lo que estamos viendo. Esto explica muchas veces por qué vemos algo en el monitor que no corresponde con el paciente. Tenemos que saber, si queremos saber exactamente cómo está el paciente en este mismo momento, solo podemos ver el electroencefalograma. Si queremos ver cómo ha estado, tenemos que ver los otros índices. Entonces vean cómo en el electroencefalograma 10-20, el más importante, como un electrocardiograma completo, vemos esto que llamamos brote-supresión, mucha actividad y después actividad plana. Y lo podemos ver replicado en el electroencefalograma de estos monitores. Cuando nosotros vemos una línea negra y en esa línea negra hay un punto azul, el punto azul quiere decir que la máquina estaba perfectamente capacitada para detectar actividad eléctrica, pero no la detectó. Esto es un evento de supresión. Y para mí es uno de los eventos más importantes que tenemos que ver
porque este brote supresión o esta supresión de actividad eléctrica es una cosa que implica mucho el pronóstico y el bienestar de los pacientes en terapia intensiva. Entre más alto sea este índice espectral, el PSI, tenemos más baja la probabilidad de que un paciente termine en coma durante su estancia en terapia intensiva. Si el PSI está por arriba de 40, es poco probable que el paciente termine en un pronóstico de coma. Mientras que si el PSI está por debajo de 20, aumenta mucho la probabilidad de que el paciente termine en un estado vegetativo. Y si el PSI está cercano a 0, la posibilidad de que el paciente tenga muerte cerebral es muy alta. Esto tiene muchas implicaciones, no solo pronósticas por el bienestar del paciente, sino para una rápida inclusión de pacientes que podrían ser donadores, y si no podemos salvar esa vida, podemos impactar en muchas otras vidas. Si el porcentaje del electroencefalograma, el índice espectral, es normal y no hay tasa de brote supresión, no tenemos esas líneas negras en el monitor, no tenemos esa actividad plana en el electroencefalograma, la probabilidad de supervivencia es superior al 75%. Muy pocos índices pronósticos en terapia intensiva general, no solo neurocrítica, general, tienen este impacto. Entonces, tener un electroencefalograma espectral, un índice pronóstico, el PSI en máximo, por arriba de 40, con ausencia de brote supresión, es un buen predictor de sobrevida en los pacientes, e incluso, aunque no se ha podido establecer todavía por falta de estudios, debería ser también un índice de la calidad de vida de estos pacientes. Mientras que si el índice espectral es inferior a 40 y hay brote supresión, hay esas actividades de líneas negras en el monitor, todo el tiempo de estancia en terapia intensiva, la probabilidad de sobrevida es menor del 15%. Y la calidad de la sobrevida de estos pacientes también es muy mala. Vean aquí, tenemos una actividad generalizada en el monitor, esto es exactamente igual que cuando vemos una arritmia en la derivación del electrocardiograma de nuestro monitoreo en terapia intensiva. Si vemos una arritmia, a menos que sea algo muy complicado como una fibrilación ventricular, lo más probable es que pidamos un electrocardiograma de 12 derivaciones para saber exactamente qué estamos viendo. Lo mismo sucede con la actividad electroencefalográfica. Tenemos monitores que nos dan 2 derivaciones, algunos nos dan 4 derivaciones. Y si vemos estas 4 derivaciones, algo que nos llama la atención, lo correcto es pedir un electroencefalograma 10-20. Hay muy pocas cosas como el electrocardiograma, donde vemos asistolia que se confirma o vemos fibrilación ventricular, pues que no nos da tiempo para tomar un electrocardiograma completo, pero son situaciones menos frecuentes. Entonces, lo correcto es aprender lo básico de electroencefalografía con monitores que nos dan 4 derivaciones. El monitor máximo es el que más derivaciones nos da 4. Y si vemos algo anormal, tener la posibilidad de hacer un diagnóstico fino con un 10-20, un electroencefalograma completo. Vean ustedes, aquí hay mucha actividad y abajo ven estas descargas en rojo. Como les decía, rojo quiere decir que es el lugar de mayor actividad. Si de pronto la pantalla se llena por completo en patrones en barra que llaman de flama, esto nos debe alertar la posibilidad de que el paciente tenga un estatus epiléptico y algunas veces un estatus epiléptico no convulsivo. Estos son eventos reales de pacientes que estaban sin posibilidad de hacer una exploración neurológica completa, en algunos casos sedados y relajados, pero el monitor nos dio esta situación de la descarga en flamas, que así es como la han referido, patrón en llama sólida, que debe alertar la posibilidad de que el paciente tenga una actividad eléctrica, un estatus epiléptico no convulsivo. Entonces, este tal vez sea una de las pocas situaciones donde tal vez no haya mucho tiempo para solicitar un electroencefalograma 10-20 y tal vez el inicio de un tratamiento sea necesario, pero es indispensable corroborar todas estas situaciones cuando sea posible con un electroencefalograma 10-20. En la hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, los ritmos rápidos
son situaciones de buen pronóstico neurológico y de poca probabilidad de que haya vasoespasmo. Sin en cambio, si tenemos asimetría, es decir, una parte del encéfalo está con una actividad rápida y la contralateral está con una actividad lenta, en el contexto de hemorragia subaracnoidea tenemos que sospechar deterioro y vasoespasmo. Esto lo vemos en los monitores por la diferencia de color entre un hemisferio y el otro, donde el otro hemisferio va a tener colores más fríos, lo cual quiere decir que tiene una actividad más lenta, y esto nos debe alertar la posibilidad de que en ese hemisferio con actividad lenta sea el lugar donde está la hemorragia subaracnoidea, y entre más se lentifica ese lugar, quiere decir que hay más posibilidades de que el paciente se deteriore y más posibilidades de que el paciente presente vasoespasmo. Ondas rítmicas y periódicas también son fácilmente identificables en el monitor. Una onda lenta, todos estos patrones los podemos verificar en el electroencefalograma completo, el que llamamos 10-20. La principal situación de estos monitores de 2 o 4 derivaciones es lo mismo que repito que el electrocardiograma. Saber cuándo tenemos que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, saber cuándo vemos la electroencefalografía y tenemos que tomar un 10-20, y en pocos casos saber que no tenemos tiempo para más estudios. Miren, esta es la evolución de un paciente en choque séptico. Durante la reanimación presenta estas líneas negras que son situaciones de brote supresión, lo cual nos confirma que el paciente tenía una encefalopatía séptica. Era un foco abdominal, pero había repercusiones a nivel cerebral por la hipoperfusión y por todas las situaciones que implica un choque séptico. Conforme fuimos reanimando, los colores en el monitor se volvieron más cálidos, lo cual quiere decir que había más actividad cerebral, y conforme terminó la reanimación se puede ver cómo hay más predominio de colores cálidos y empieza a desaparecer el brote supresión. Esto es uno de los éxitos más importantes de reanimación, porque no solo nos interesa el riñón, el corazón, el pulmón, sino que todo esto nos debe de llevar a un cerebro, a una persona que agradezca el que se le haya salvado la vida. Vean, estas son otras situaciones donde podemos ver una descarga en rojo muy importante de una paciente de 105 años que logramos despertar y extubar. Ha sido la intubación de paciente geriátrico más exitosa que hemos tenido, pero también tenemos que entender que el electroencefalograma varía mucho con los estados de conciencia y con la edad de los pacientes. Esto es algo que se llama alpha power, lo cual quiere decir que hay una banda de predominio rojo por arriba de 10 Hz, es decir, actividad alfa. Hay un predominio alfa en este paciente. Su poder a esta banda, es decir, su color rojo es muy alto, lo cual nos habla de un cierto bienestar del cerebro y de pocas posibilidades de complicaciones. Cuando tenemos un alpha power bajo, es decir, a nivel de estos 10 Hz, hay colores fríos, los colores cálidos están por debajo de 5 Hz, el alpha power es bajo. Entonces nosotros debemos ya diferenciar inmediatamente entre pacientes con alpha power alto y alpha power bajo, porque los de alpha power bajo tienen muchas posibilidades de complicación. Para empezar, son pacientes que al despertar pueden estar en delirio o que pueden tener complicaciones neurológicas severas. La pupila, la vaina y la arteria oftálmica. Gracias a la pupilometría somos más exactos en medir la reactividad y en ser muy concisos, tener mucha correlación interobservador en los tamaños de la pupila. Y si no tenemos estos aparatos, con un ultrasonido lineal podemos hacer exactamente lo mismo, podemos ver el reflejo pupilar y podemos medir los tiempos de reacción en base a los cambios pupilares inmediatamente a la reacción. Y en la medición de la vaina del nervio óptico es una buena forma de monitorizar la presión intracraneana de una manera global, de establecer en pacientes que estamos muy seguros que no tienen problemas de cráneo hipertensivo, y hay otros pacientes con la vaina del nervio óptico estamos muy seguros que tienen problemas, y desgraciadamente la parte en medio, pacientes con un riesgo intermedio, pues no sabremos solo por la vaina del nervio óptico si tienen o no tienen riesgo de cráneo hipertensivo. Si tenemos una población
con amplio riesgo de tener cráneo hipertensivo, podemos utilizar una fórmula. Si tenemos bajo riesgo, podemos utilizar otras fórmulas, dependiendo si estamos validando poblaciones en alto o bajo riesgo, pero ambas fórmulas trabajan muy bien para ver cuál es la probable presión intracraniana que tenga el paciente, pero como muchas otras cosas, todo el estudio diagnóstico depende de la probabilidad preprueba que tenga el paciente. Si la probabilidad preprueba es muy baja, la vaina del nervio óptico es muy útil para descartar problemas de cráneo hipertensivo. Si la probabilidad es muy alta, no podemos utilizar solo la vaina del nervio óptico para descartar cráneo hipertensivo. La arteria oftálmica es muy fácil de visualizar. No requiere un transductor o un software específicos como el resto del Doppler transcraneal. Se puede hacer con el mismo Doppler con el que utilizamos para colocar catéteres, el transductor lineal. Aún no sabemos qué tanta utilidad nos puede dar este registro. Esta es una propuesta y debe de ser tomada en base a esto. Es solo una propuesta, es un buen estudio de investigación, pero me parece que es algo que debemos empezar a buscar. El ver dos picos sistólicos, el punto dícrota de la apertura de la válvula aórtica en los flujos de la arteria oftálmica, pudiera ser una forma de estar seguros que no hay tanto compromiso a ese nivel en esa parte frontal del cerebro de cráneo hipertensivo. Conforme se pierden estos índices, pudiera haber una probabilidad de un aumento de daño neurológico. Hablo de esta diferencia entre la onda 1 y la onda 2. Y algunos autores han establecido correlaciones entre la pulsatividad de la arteria oftálmica y la pérdida también de flujos o reversión de flujos, tanto en la arteria como en la vena. La saturación cerebral es una muy prometedora forma de monitorizar a los pacientes. Esta saturación realmente no es cerebral, es la saturación que no está pulsando. Estos nuevos monitores pueden dividir lo que pulsa, que sabemos que es la arteria, lo que no pulsa, que sabemos que pueden ser las venas y puede ser también los tejidos, pero hay que tener mucho cuidado porque estamos viendo una mezcolanza de todas estas estructuras y no per se la saturación cerebral. Por eso algunos autores han hecho estudios como esta situación donde se le pone a un vegetal los monitores de saturación cerebral y pues nos dan índices como si el cerebro de este vegetal estuviera adecuadamente perfundido. Entonces, sí hay muchas situaciones de ruido en el monitor de la saturación cerebral, pero cuando hacemos una reanimación, y especialmente reanimación cardiopulmonar, si la saturación tisular, que es más bien el nombre correcto que debemos manejar, si lo ponemos en la frente, es probable que parte de esa saturación tisular sea el cerebro, pero no solo es el cerebro. Si la saturación tisular es mayor del 30%, por más del 50% del tiempo de paro, hay una alta probabilidad de que se fracase en el regreso a la circulación espontánea del paciente. Sí hay más de un 50% de saturación tisular por más del 50% del tiempo, hay una alta probabilidad de que el paciente regrese a la circulación espontánea. Este es un caso que tuvimos donde monitorizamos la saturación cerebral de un paciente en paro y guiamos la reanimación de este paciente porque tenía índices de saturación cerebral adecuados gracias a la reanimación. Se empezó a comentar la posibilidad de detenernos y nosotros continuamos porque la saturación cerebral parecía adecuada, la saturación tisular. No, es solo un caso, pero la recuperación neurológica y la calidad de vida de este paciente fue adecuada. Es una cosa que tenemos que continuar. Entender que todavía no podemos llamarlo saturación cerebral, lo tenemos que llamar saturación tisular. Si lo ponemos en la frente, parte de ese tisular será cerebro. En conclusiones, una conclusión muy personal. Para mí, el monitoreo más importante de un paciente que no está consciente es la electroencefalografía y en especial el brote supresión. El brote supresión siempre debe de ser de 0 para que estemos seguros que el paciente no tiene algún tipo de sufrimiento a nivel cerebral
Y si esto lo juntamos con un PCI de más de 40, PCI más de 40 con brote de supresión en 0, tenemos alta posibilidad de que el paciente tenga un buen pronóstico tanto para la vida como para su calidad de vida. Algunas veces hemos empleado estos índices de sedación de manera incorrecta, a mi juicio, no estoy criticando a nadie, pero alguna gente utiliza estos índices para llevarlo lo más bajo posible pensando que el paciente está lo más dormido posible, y para mí eso es un serio error. Tenemos que tener un paciente con estos índices de PCI lo más alto posible en un paciente que no tenga sufrimiento, que no esté inquieto, y con tasa de brote de supresión de 0, porque esos son los pacientes que más probabilidad tienen de sobrevivir y de agradecer haber sobrevivido. Siempre descartar el estatus epiléptico no convulsivo, que puede ser en un inicio por estos patrones en llama. Siempre monitorizar la vaina y la pupila y tener tiempo para hacer investigación para saber qué podemos sacar de la arteria oftálmica. Y bueno, pues como dijo Epicuro, despertamos para la felicidad. Eso es el outcome más importante, el desenlace más importante en terapia intensiva. Muchas gracias por su atención.